vamos a ir a la enseñanza que nos corresponde. Y ya entrando hacia la parte final de este tema tan especial de los mandamientos, no de los mandamientos todos, sino del mandamiento que estamos viendo, ¿no? Específicamente, ¿cuál es? No asesinarás. Ese mandamiento que está en Éxodo capítulo 20 y que luego se repite en Deuteronomio capítulo 5, que dice, no asesinarás. Y hemos estado viendo todas esas aristas de lo que significa no asesinarás, no asesinar. Y hemos estado entendiendo varias cosas, obviamente lo más lógico que es no atentar contra la vida de alguien físicamente, pero también hemos estado entendiendo cómo este mandamiento el Señor, nuestro Mashiach, lo mostró también desde la perspectiva espiritual. Y cómo espiritualmente nosotros podemos caer en violar el mandamiento. Terminamos siendo asesinos desde la parte espiritual. Y eso es lo que hemos estado entendiendo, que tal vez esa parte se desconoce mucho. Y hoy quiero, por favor, que vayamos a Mateo capítulo 5. Vamos a entrar en materia de una vez. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 43. Evangelio de Matitía, en hebreo, Matitía. Mateo, capítulo 5, versículo 43. Dice así, ustedes han oído que les fue dicho, está hablando nuestro Mashiach, ¿no? Nuestro Mashiach, Yeshua, es quien está hablando. Ustedes han oído que les fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Bueno, aquí entramos en algo, amados hermanos. El Señor les dice a ellos, ustedes han oído que les fue dicho. O sea, era algo que ellos habían escuchado. ¿Qué se les había dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero aborrecerás a tu enemigo. Bueno, cuando nosotros vemos las Sagradas Escrituras, cuando nosotros vemos lo que dicen las Sagradas Escrituras, en ningún momento encontramos que diga aborrecerás a tu enemigo. Sí dice amarás a tu prójimo. En Levítico, en el libro de Levítico vemos cómo se nos ordena, porque de hecho amar al prójimo es un mandamiento. Amar al prójimo es un mandamiento. De hecho, está en el libro de Levítico. Y nosotros debemos entender que es correcto, o sea, es un mandamiento el amar al prójimo. Pero en ninguna parte de las Sagradas Escrituras, en realidad en ninguna, dice que nosotros debemos aborrecer al enemigo. Ahora, ¿de dónde sacó Yeshua entonces esto? Si en la Escritura no dice, en la Sagrada Escritura no dice, aborrecerás a tu enemigo. Esto ya era una situación cultural, ya era una situación que vivía el pueblo. Obviamente, para el tiempo de Yeshua, el pueblo judío había atravesado por múltiples situaciones en donde muchas veces había sido atacado por naciones enemigas que los habían llevado a situaciones bastante difíciles, ¿ok? Nada más, pues cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Israel en Egipto, pero después de que sale Israel de esa situación tan terrible que padecía en Egipto, vemos cómo se levantaron otros pueblos queriendo atentar contra Israel, ¿no? Y no solamente eso, sino que también en el paso de Israel por el desierto se le levantaron muchos enemigos, que incluso le salieron por la espalda a atacarlo, y luego se levantaron otros pueblos, y incluso Israel terminó siendo dividido, bueno, por el pecado, ¿no? De Israel, claro, por su propio pecado, pero en esa división se levantaron algunas naciones, algunos imperios, reinos, por ejemplo, como el asirio, que atacó la parte del norte de Israel y estuvo allí llevando a muchos deportados o exiliados. Luego se levantó el imperio babilónico, hizo lo mismo en la parte del sur de Israel, conocida como Yehudá, y ahí también los llevó cautivos por 70 años, regresaron a sus tierras. Sin embargo, vemos
que seguían siendo hostigados por otros reyes. Se levantó por allá un rey llamado Antíoco Epífanes, que también los quiso subyugar y tener bajo ese dominio. Se lograron liberar y luego se levanta un imperio llamado romano y también los subyuga y convierte a lo que era el pueblo judío en ese momento, al pueblo yehudita, en ese momento pues lo convierte incluso en parte de las provincias de ellos. Por eso se hablaba de la provincia de Yehudá, porque pasó a ser una provincia romana bajo dominio romano, con impuestos y una cantidad de cosas. Todo esto nosotros históricamente vemos que trajo revueltas, hubo revueltas, los romanos entonces trataban de apaciguar esas revueltas, luego hubo la invasión ya de Roma como tal a Jerusalén en el año 70. Entonces vemos una cantidad de situaciones terribles pues, que ha vivido el pueblo. Entonces para el tiempo de Yeshua, pues el imperio romano tenía bajo dominio allí al pueblo, ¿sí? Entonces se entendía que todos aquellos que conspiraban contra Israel pues eran sus enemigos. Y prácticamente entonces todos los gentiles o naciones pasaron a ser enemigos de Israel y eran vistos por los judíos como enemigos. Los yehuditas los veían a ellos como enemigos. Y por eso nosotros vemos que no había de pronto ningún intento, en realidad no había ningún impulso por llevar la palabra del eterno Elohim a las naciones, a los gentiles. No se predicaba, era una enseñanza que se daba, había quedado solamente reservada como que para el pueblo, y no querían tener de pronto ningún tipo de interacción con los gentiles, con las naciones, no querían. Entonces, pues, los veían a los gentiles y a todo lo que oliera como gentil, goín, en hebreo, goy, sí, goy, gentil, goín, gentiles, naciones. Entonces, todo lo que olía a eso, pues pareciera como que eran enemigos, ¿no? Eran sus enemigos, incluso habían sacado como normativas que no están en la Biblia, ¿sí? Que aún para un yehudita, para un judío, era abominable incluso sentarse al lado de un gentil a comer en una misma mesa, compartir pronto una mesa allí, era hasta abominable esto, ¿no? Entonces trataban de evitar como esos contactos, lo mínimo, que eran de pronto los contactos comerciales, pero más allá, no. Más allá no, era como lo comercial y punto, solo negocios, ¿sí? Porque para eso sí no había problema, ¿no? El dinero. Sí, el dinero, por los negocios no había problema, pero de lo demás sí. Entonces se había desarrollado la idea de que prácticamente todo aquel que no fuera yehudita, judío, pues pasaba a ser ¿qué? Un enemigo. Y esto era un problema de verdad bastante grave que había llevado a muchas muertes y situaciones en medio del pueblo, y se habían levantado grupos sectarios muy fuertes como los celotes, ¿sí? Que buscaban la liberación del pueblo yehudita de parte del Imperio Romano, o sea, que el Imperio Romano los dejara, ¿no? Buscaban ser libres del Imperio Romano. Entonces, el Señor les dice, ustedes han oído que les fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Lo primero que debemos entender es que en ninguna parte de las Escrituras dice eso, de aborrecerás a tu enemigo. De hecho, cuando nosotros leemos en el libro de los Proverbios, que el mismo apóstol Pablo va a hacer incluso mención de esto, nosotros vamos a encontrar allí que en el libro de los Proverbios, y vamos a buscarlo por favor, vamos a ver Proverbios capítulo 25, allí por un momento, Proverbios capítulo 25, allí nos vamos a encontrar que incluso en las Sagradas Escrituras tenemos una instrucción totalmente diferente, ¿sí? A la que se estaba enseñando en esos tiempos, en los tiempos de Mashiach, ¿sí? Mire lo que dice allí, antes bien,
Mire lo que dice el versículo 21 de Proverbios 25, frente al enemigo. En vez de aborrecerlo y odiarlo, dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. ¿Sí? O sea que eso es lo que hay que hacer. O sea, la Biblia enseña antes esto, ¿no? Tratar de ser bondadosos aún con aquellos que pudieran llegar a ser nuestros adversarios, ¿sí? Que pudieran llegar a... y es que un enemigo es una persona que se convierte adversaria o contrario de uno. ¿Y cuántos hermanos en la fe, que siendo hermanos, terminan siendo enemigos? Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de eso. ¿Por qué? Porque tuvieron un desacuerdo, tuvieron una situación y no la pudieron superar, entonces queda una enemistad. En vez de ser amigos, se convierten en ¿qué? En enemigos. Entonces quedan enemistados. Y esa enemistad es peligrosísima, amados hermanos. Y aún por eso la palabra nos enseña que si hay de pronto ciertas situaciones de ese tipo, en donde uno puede quedar enemistado o ver a la otra persona como su enemigo porque la otra persona, pues, o sea, quedaron con la otra persona con una relación rota, aún dice la palabra que si nosotros tenemos la oportunidad de hacer lo bueno, de hacer el bien con aquel enemigo, que si tuviere hambre, pues darle de comer, si tiene sed, habría que darle de beber, nosotros tendríamos que en realidad que acudir a esto, ¿no? A hacer esto, porque no se nos pide a nosotros en ningún momento que nosotros lo odiemos o más bien le hagamos daño o lo aborrezcamos. No, antes darle. Si nosotros tenemos la oportunidad de bendecir a alguien, hacerlo, aun cuando hayamos tenido una situación o una confrontación con esa persona, ¿sí? Por eso dice ahí, pues haciendo esto, dice el versículo 22, ¿sí? Pues haciendo esto, brasas ardientes amontonará sobre su cabeza. ¿Qué significa eso de brasas ardientes amontonar sobre su cabeza? A las brasas del infierno, ¿cierto? O sea, usted ve a su enemigo, ¿no? Lo ve, y usted ve al enemigo, lo tiene ahí enfrente, y usted tiene la oportunidad de hacerle el bien, hágale el bien, porque entonces las brasas del infierno lo van a cubrir a él. Ah, no, pues, ¿lo voy a hacer el bien para que él se condene? No, eso no tiene sentido. O sea, no tiene sentido eso, ¿no? Y yo he escuchado personas que dicen, pues haciendo esto, brasas ardientes amontonarás sobre su cabeza, que esas brasas ardientes son las brasas del infierno. Yo he escuchado gente y he escuchado predicadores decir eso. Entonces, como diciendo, si yo tengo algo contra alguien o tengo una enemistad con alguien, entonces le voy a hacer el bien solamente para que se condene. O sea, le voy a hacer algo, lo voy a hacer bien con el propósito de que esa persona se condene. No, eso no tiene sentido, amados hermanos, porque no somos nosotros que estamos llamados a condenar a absolutamente nadie. Esas brasas ardientes amontonar sobre su cabeza es una expresión hebrea que significa hacer que se avergüence. Vergüenza, sí. Y que por eso se arrepienta de su conducta. Porque al ver que uno le está haciendo lo bueno, pues tal vez la persona reflexiona y dice, bueno, yo tuve un problema con este. Y este me ayuda. Y cuando tuvo la oportunidad me ayudó. No, de verdad no, no voy a dejar esto. Y entonces hace que se arrepienta la persona. De pronto en principio le puede hacer experimentar vergüenza, como que nosotros tenemos un problema, pero no importó, él me bendijo. Ayudó. Entonces en principio, de pronto la persona va a sentir algo de vergüenza, ¿sí? Por eso. Y de pronto hasta siente esa vergüenza como que le arde la cara, ¿no? Pone rojito. Pero el propósito de esto siempre es no avergonzar a la persona, sino que se arrepienta de su conducta. Entonces lo pone a reflexionar. Y tal vez así, de esa manera, podrá haber ganado a su hermano, que había terminado siendo su enemigo. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Pero la palabra no nos está mandando a odiar. De hecho, el apóstol Pablo mismo citó este proverbio
Pero vamos a verlo desde Romanos capítulo 12, versículo 9. Él lo citó. Ya lo vamos a ver, pero vamos a verlo desde Romanos capítulo 12, versículo 9. Romanos 12, 9. Romanos capítulo 12, versículo 9. Dice así: el amor sea sin hipocresías, aborreciendo lo malo, aférrense a lo bueno. Mire lo que dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aférrense a lo bueno. ¿Qué es lo que nosotros debemos aborrecer? ¿Al enemigo? No, es lo malo. Malo. Lo que la Biblia califica como malo. Y obviamente el odiar a alguien o sentir aversión por alguien, eso es una conducta errada, mala. Eso no es lo que precisamente la palabra nos está a nosotros diciendo que hagamos, que aborrezcamos a nuestros enemigos. No, tenemos que aborrecer lo malo. El amor sea sin hipocresía, o sea, sin fingimiento, ¿no? No sea un amor actuado. Porque es que vamos a encontrar que el amor en el contexto bíblico no se trata meramente de un sentimiento hacia una persona en cuanto al cariño que se le pueda llegar a expresar, sino que el amor, que es un mandamiento porque dice ámense los unos a los otros, y el Señor lo dice como yo los he amado, es decir, que nosotros debemos estar dispuestos a entregarnos como se entregó el Mashiach, porque todo partió del amor de Él hacia nosotros. ¿Por qué Él se entregó? Por amor. ¿Por qué nosotros tuvimos la oportunidad o tenemos la oportunidad de conocer de Él? Tuvimos la oportunidad de saber. ¿Por qué conocimos del Mashiach? No porque nosotros lo hubiéramos merecido o hubiéramos hecho algo para que pudiéramos conocerlo, sino que el amor de Él se reflejó hacia nosotros, en donde, aunque nosotros éramos sus enemigos, porque nosotros, dice la palabra, éramos enemigos del Señor, sí, éramos enemigos de Él. Él, no importando esto, nosotros, amados hermanos, tenemos la oportunidad de venir a Él y de conocerlo. Nosotros le conocemos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 5, disculpe que estoy como yendo así, pero para que lo veamos todo, Romanos 5:10, y ya volvemos ahí donde estamos, en Romanos 12, ahí donde estamos leyendo. Si nosotros vamos ahí a Romanos 5:10, mira lo que dice. Sí, leámoslo desde el versículo 9. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos en su sangre, seremos librados por medio de él de la ira. Pues, si siendo enemigos, porque éramos enemigos, fuimos reconciliados con Elohim por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos librados en su vida. Mira lo que dice allí. Pues si siendo enemigos, o sea, nosotros un día estuvimos del lado enemigo, de los enemigos. ¿Qué tal que el Eterno tuviera como principio aborrecerás a tu enemigo? No, pues ahí sí ya. Si el Eterno Elohim tuviera como principio aborrecerás a tu enemigo, nunca hubiéramos tenido la oportunidad de entrar en amistad con Él. Por eso se dice la palabra, vuélvete en amistad con Elohim. ¿No lo dice? Lo dice, vuélvete en amistad con Elohim. Y por eso dice acá, pues si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim, por medio de la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos librados en su vida. Entonces, nosotros, amados hermanos, debemos entender esto, que si vamos a hablar del enemigo, pues los primeros enemigos éramos nosotros. Entonces se aplicaría hacia nosotros, pero se nos dio la oportunidad. Entonces en Romanos 12:9, volvamos allí, Romanos 12:9, dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aférrense a lo bueno. Entonces no podemos estar fingiendo, porque el amor, amados hermanos, tiene que ver con la disposición en nosotros, como la tuvo ¿quién? Mashiach. Mashiach se dispuso a nosotros, que siendo nosotros ¿qué? Enemigos, por amor se entregó para que tuviéramos la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Si solamente hubiéramos sido vistos como enemigos,
aborrecibles, nunca hubiéramos tenido oportunidad. Entonces, el amor, bíblicamente, cuando se dice que amemos a nuestro hermano y amemos a los otros, el amor está orientado a la oportunidad que nosotros estamos dando de que esa otra persona que tal vez está sin la luz del Mashiach pueda llegar a esa luz gloriosa. Pueda llegar. Entonces, amar al prójimo tiene que ver con predicarle, tiene que ver con enseñar la palabra. Pero también nosotros debemos entender que muchos de los que están allá afuera, pues son enemigos naturales de Dios. Y también, por ende, pues enemigos de nosotros. Pero no por eso los vamos a aborrecer, sino que les vamos a dar la oportunidad de que ellos, ¿qué? Conozcan la palabra. Ahora, eso es una clase de enemigos. La otra clase de enemigos es que yo, teniendo un hermano en la fe, tuve una diferencia con mi hermano y esa diferencia nos ha llevado a distanciarnos y a quedar como enemigos. Pues allí es donde el Señor también nos dice que nos debemos perdonar unos a otros. Y no podemos estar llegando entonces al grado de que, como ahora es mi enemigo, entonces lo odio y lo aborrezco. Ojo con eso. Nosotros no tenemos derecho a eso. Entonces, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con amor fraternal. Mire, la palabra siempre nos va a llevar a esto. En cuanto al aprecio, prefiéranse unos a otros. En cuanto a diligencia, no sean perezosos, sino tengan un espíritu fervoroso para servir al Adón, al Señor. Gócense en la esperanza. Resistan en la aflicción. Permanezcan ¿en qué? En la oración. Contribuyan para las necesidades de los santos y practiquen la hospitalidad. Y mire lo que viene ahora. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. Es decir, de nuestros labios ni siquiera debe salir palabra, amados hermanos, que vaya en contra de la persona. Si yo voy a hablar algo de alguien, que sea para bendecir, que sea bueno. Por eso, amados hermanos, abstengámonos completamente de hablar lo que no es. Si lo que usted va a hablar no es para edificación y no es para engrandecer a otra persona, sino para hablar mal de esa persona, para hacerlo quedar mal, entonces absténgase de hacerlo. Porque por eso dice la palabra acá, bendiga. Mire, si nos dice que bendigamos a los que nos persiguen, porque en aquel entonces ellos estaban siendo perseguidos. Ahora, ¿qué pasaba? Era necesario que la iglesia primaria, la iglesia de los primeros creyentes, entendieran esto, porque la mayoría de ellos venían del judaísmo, ¿cierto? Venían del judaísmo, de los yehuditas. Ya tenían una mentalidad que prácticamente todas las naciones, todos los gentiles eran enemigos. Entonces, el Señor les va a decir a ellos, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Pero van a tener un conflicto. Si prácticamente las naciones o gentiles son enemigos, claro, ¿cómo vamos a ir a ser discípulos en las naciones si por naturaleza han entendido ellos o habían aprendido eso, son enemigos? Entonces tenían que cortar con ese paradigma, tenían que acabar con ese pensamiento. Y eso es lo que el Señor está haciendo cuando le dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, los está forzando de esa manera, amados hermanos, a que entren. Porque, por ejemplo, ellos no querían ir por allá muchas veces, no querían salir, tal vez se negaban, porque no, habían entendido y tenían eso dentro de su chip, dentro de su pensamiento, que los gentiles, las naciones, eran sus enemigos. Entonces, ¿cómo iba a haber la oportunidad de que aquellas naciones recibieran el evangelio si los iban a estar viendo como enemigos? Entonces, el amor se iba a reflejar hacia los enemigos precisamente con el hecho de ir hacia ellos. No de verlos como simples enemigos, sino de la oportunidad de estar entre ellos
para predicarles y ganar a muchos de ellos. Y así se empezaron a ganar a muchos de entre las naciones, dentro de los gentiles, yendo y estando allí. No todos iban a aceptar el mensaje, así como no todos los judíos, no todos los yehuditas lo aceptaron. Pero sí muchos de entre las naciones iban a empezar a recibir el evangelio. Nada más, hoy por hoy, el ejemplo es usted mismo. Usted es parte de las naciones, de los gentiles, que un día usted escuchó el evangelio y por la gracia del Señor, por ese amor que hubo por usted, usted hoy camina en el pueblo de Elohim y hace parte del pueblo de él. Y por eso dice, bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, sintiendo lo mismo los unos con los otros. No piensen de forma altiva, sino relacionándose con los humildes. No se tengan por sabios en sí mismos. No devuelvan a nadie mal por mal. Procuren lo excelente delante de todos los hombres. Entonces, es empezar a cambiar la forma de entender la vida. Por lo general, el mundo tiene esto, que si me hizo mal, pues yo le devuelvo mal. Le pago igual. Sí, y si le puedo devolver el doble, mejor, el doble del mal, mucho mejor. Y hay ese pensamiento, hay esa situación, amados hermanos, en muchas personas, y así piensa el mundo. Y si nosotros vamos a ir con esa mentalidad, pues va a ser muy difícil llevar el evangelio. Porque al llevar el evangelio nos vamos a encontrar con momentos difíciles, obstáculos, y ellos se iban a encontrar con todo eso. De hecho, ellos iban a encontrar que los iban a apedrejar, que los iban a abusar, a burlarse de ellos, los iban a estrujar, que los iban a colocar en riesgo, en peligro, hasta los llevaban a la justicia, a los jueces, a las cárceles. Entonces se iban a empezar a cargar de un odio, porque ¿cómo así venimos a predicar y nos terminan encarcelando? Y tal vez eso iba a hacer que ellos decayeran en su propósito inicial y primario, que es predicar el evangelio. Porque mire que la muestra de esto es el mismo apóstol Pablo con uno de sus compañeros, Silá. Cuando un día predicando, los arrestaron y los llevaron a una cárcel. Y dice que estando ellos en esa cárcel, empezaron a adorar al Señor y a cantar a Él. Oraban y cantaban, y así lo estaban haciendo toda la noche. Y de repente hubo una situación sobrenatural, donde hubo un temblor tremendo que sacudió la cárcel. Y cuando se sacudió la cárcel, el hombre, el carcelero, el que estaba al frente de la cárcel allí vigilándola, pensó que se le habían escapado los presos, y Pablo gritó: no te hagas daño, porque ese hombre al pensar que se le habían escapado se iba a matar. No te hagas daño, que no nos hemos volado, aquí estamos. Y este hombre va asombrado por la situación, y es cuando Pablo le puede decir, que él le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y él le dice, cree en el Señor Yeshua Mashiach y serás salvo tú y tu casa. Wow, ese es uno de los textos más gloriosos, ¿no? Y dice que ese hombre, que era su adversario, su enemigo, tal vez era de los que había participado allí en golpearlo, en azotarlo, y lo tenía abajo, en la última mazmorra, la de más abajo, la de más interno, ahí en la cárcel. Dice que los sacó, les lavó las heridas, los curó, y dice que Pablo tuvo la oportunidad de predicarle a ese hombre que minutos antes, horas antes, podía ser visto como su enemigo. Pero ese amor que siempre tenía en mente Pablo, derribaba todo eso, y dice que este hombre, el carcelero, que los tenía bajo prisión a ellos, los atendió y hasta los llevó a su casa. Y estando en su casa, Pablo predicó a toda su familia, y dice que toda la familia de este hombre, incluyendo al hombre mismo, todos hicieron tevilá, se bautizaron, inmersión, en el nombre de Yeshua. Toda una casa se salvó. Miren, todo lo que el Señor organizó para que una familia completa fuera salva.
Si Paulo se hubiera quedado con su mentalidad, ese es mi enemigo, se va a matar, porque a mí me asombra que dice que hubo un movimiento poderoso como un terremoto y las celdas, toda la cárcel se sacudió y las puertas se abrieron y este hombre pensó que se habían volado los presos y Paulo, estando en la última, en la más abajo, para mí lo vio fue por el Espíritu. Claro. Porque ¿cómo hizo si todo estaba oscuro? Las luces de las lámparas se apagaron, ¿sí? Por el sacudón tan tremendo y Paulo ve que se va a matar, se va a enterrar la espada. Y Paulo le grita, no te hagas daño, aquí estamos. Si hubiera tenido la mentalidad de aborrecerás a tu enemigo, que era lo que se enseñaba la clase religiosa en los tiempos de Yeshua, que se venía enseñando por generaciones, aborrecerás a tu enemigo. Yo imagino a Paulo ahí viendo ahí, sí, hágale. Y él se hubiera matado. Un alma perdida y toda una familia perdida, porque tal vez no se hubiera dado más oportunidad. Pero él dijo, no te hagas daño. E evitó. Ahí se demostró el amor de Pablo. Y les predicó. Entonces, mire, amados hermanos, cómo esto nosotros debemos entenderlo. Por eso dice, no devuelvan a nadie mal por mal. Entonces Pablo dijo, me han hecho mal, nos azotaron, nos encadenaron y nos tienen en esta cárcel, pues que se mate. Lo voy a dejar que se mate. No paguen ustedes mal por mal. No devuelvan a nadie mal por mal. Procuren lo excelente delante de todos los hombres. Lo excelente, lo que nos muestra la palabra. Lo excelente es la palabra. Y así nosotros vamos a evitar, amados hermanos, ser asesinos, ser homicidas, sobre todo en lo espiritual. Hagan lo posible, dice el versículo 18. Hagan lo posible, si depende de ustedes, por estar a paz con todos los hombres. Esto es lo que nosotros entendemos. Que uno quisiera poder estar a paz con todo el mundo. Y mientras dependa de uno hay que hacerlo. Por eso uno, si tiene un conflicto, amados hermanos, uno debe procurar que el conflicto llegue a su fin. Entonces uno debe buscar las maneras, buscar reunirse, buscar hablar, buscar dialogar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que uno puede buscar reunirse, buscar dialogar, buscar hacer una cosa y otra, pero la otra parte no está interesada. Bueno, es la otra parte que no quiere ponerse a cuentas, porque cuando por eso dice allí, hagan lo posible, si depende de ustedes, por estar a paz con todos los hombres, estar a cuentas. Bueno, si la otra persona, ya la que se resiste, no quiere, por lo menos que quede en su conciencia que usted sí buscó, que usted sí lo hizo, que ya fue la otra persona que lamentablemente, pues, está cautivada su mente, porque pues, para que una persona reaccione de esa manera, de no querer realmente encontrar la paz, de no querer la reconciliación verdaderamente, es porque su mente está cautiva, está cauterizada, su mente ha sido cautivada. Entonces, pues es algo que ya no depende de usted, y como no depende de usted, pues sencillamente usted lo deja allí, pues delante de manos del eterno Dios, claro. ¿Sí? Pero que usted tenga la conciencia, que usted sí lo hizo, que fue usted el que buscó, que fue usted el que propuso, que fue usted el que llamó, que quiso la reconciliación, que quiso hacer todo esto. Ya si la otra persona definitivamente no lo quiere hacer y no lo acepta, y a pesar de los múltiples esfuerzos que usted ha hecho, porque en esas situaciones pues se requiere hacer esfuerzos, ya no la otra persona no quiere, bueno, esa ya no es su culpa, no es su responsabilidad. Por eso dice el apóstol, hagan lo posible, si depende de ustedes, por estar a paz con todos los hombres, porque demuestra con esto el apóstol Pablo que habrá momentos o habrá personas que definitivamente su mente estará tan cautiva que no cederán a estar a paz. No lo harán, ¿sí? Y dice acá, amados,
No tomen venganza por su propia cuenta, sino cedan lugar a la ira de Elohim, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. Mire esto, amados, no tomen venganza por su propia cuenta. Aquí hay Biblias que, como dice, voy a ver cómo, Romanos 12, 19, como dice en Reina Valera, porque me parece que aquí esto dice un poco confuso Reina Valera. Dice, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Sí? Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ah, no, está como bien allí, sino que he leído como otras versiones que son un poco raras allí. Amados, no tomen venganza por su propia cuenta, sino cedan lugar a la ira de Elohim. Cedan el lugar a la ira de Elohim. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. O sea, deje que sea Elohim el que llame a cuentas, ¿a quién? A la persona. Porque al fin y al cabo Elohim llamará a cuentas, ¿a quién? A todo el mundo. A todos nosotros. O sea, todos nosotros un día vamos a tener que rendir cuentas. Entonces, más bien, en vez de yo buscar algún tipo de venganza, de retaliación, uy, pero es que me hizo mucho daño, pero es que esta persona, uy, no, espera y verá, no, cuando yo tenga la oportunidad, yo sí me la voy a cobrar. No, deje eso. Deje eso. Cédale ese lugar a la ira de Elohim, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. Es decir, Él es el que dará la retribución a cada persona. Más bien, dice acá, y aquí es donde va a citar el proverbio que leímos ahora hace rato, empezando. Romanos 12:20. Más bien, y va a citar el proverbio. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, brasas ardientes amontonará sobre su cabeza. Y vuelvo y les digo, eso significa hacer que la persona, en principio, se avergüence, pero el propósito no es meramente ese, sino que esa vergüenza lo lleve ¿a qué? Al arrepentimiento a la persona, y la persona se puede arrepentir de su conducta, de aquella conducta que de pronto los ha tenido transados en una disputa, en una enemistad, y los ha convertido en enemigos. No sean vencidos por lo malo, sino vence con lo bueno lo malo. Mire, nosotros no podemos ser vencidos por lo malo, sino que tenemos que aprender a vencer con lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La palabra del Eterno, la Torá. Vencemos con lo bueno, que es la palabra, lo malo. ¿Y qué me enseña la palabra? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Es decir, yo debo tener una disposición siempre buena hacia la persona con la que incluso he tenido un conflicto. Claro. Un conflicto. Y si tengo la oportunidad de ayudarle a esa persona, entonces lo ayudo. Lo debo hacer. Porque es que lo hago por mi propio bienestar. Lo hago por mi propio bien. Y Yahweh mismo verá esa actitud. Yahweh mismo verá en mí esa decisión, esa disposición, y Él mismo recompensará. Por eso en Proverbios capítulo 5, versículo 21, que fue el que leímos ahora, y el versículo 22, por eso dice que se amontonará ascuas, ¿sí? Sobre su cabeza, ¿sí? Y Yahweh será el que te recompense. Lo dice en Proverbios 25, 22. Y Yahweh te recompensará. O sea, Él te va a recompensar. ¿Qué es lo que va a ver Yahweh? La buena disposición. O sea, la disposición correcta del corazón de una persona que ha tenido una diferencia con alguien, y aún por esa diferencia se pueden haber llegado a cierta situación de enemistad. De enemistad. Entonces, lo que la Biblia nos muestra es que nosotros debemos procurar eliminar todo tipo de enemistad, no eliminar al enemigo, ¿no? Sino a la enemistad, de tal manera
que podamos tener la reconciliación. Y yo debo hacer todo lo que esté en mis capacidades y todo lo que dependa de mí. Así como la otra persona también tiene su responsabilidad y todo lo que dependa de ella, porque siempre esto será de dos. Ahora, si uno de los dos no quiere, bueno, pues la otra persona, la que no quiere, pues lamentablemente no lo hará, pero usted esté siempre dispuesto a hacer lo bueno con esa persona. A hacer lo bueno, amados hermanos. Esto es el evangelio. De esto se trata. Bueno, de pronto allí, digamos que toda esa parte nos queda clara. Es un deber de nosotros, es un mandato. Bueno, creo que nos queda completamente claro, pero hay muchas personas que de pronto les genera un poquito de confusión cuando han tenido que padecer situaciones de agresión. Una persona que ha tenido un enfrentamiento, o sea, que le han agredido físicamente, inclusive una agresión de todas las índoles, ustedes ya lo pueden entender. Y entonces empiezan... Un abuso. Un abuso, puede ser, sí, claro, un abuso. Entonces, son creyentes, han entendido que el perdón es parte de la sanidad, pero ese ejercicio de volver a generar una relación, ¿cómo se puede ver esto? Porque a veces es muy complejo. Yo he tenido que estar al frente de casos particulares y he visto solamente un milagro muy grande, y eso, por eso se lo quiero preguntar. Un milagro muy grande porque la persona, pero ya había pasado muchos años, por ahí unos 30 años, que al final de ese proceso, unos 20 años, 30 años, había pasado desde que la persona fue agredida. Le había perdonado hace tiempo, pero pudo tener a volver a tener una relación no estrecha, pero sí de una conversación, por ejemplo, de poderle ayudar tal cual como está diciendo Carlos a través de lo que dice la palabra. Le dio de comer y le dio de beber y le ayudó, le ayudó. Entonces, no fue fácil porque yo creo que pasaron por ahí unos 20, 30 años. Ver a la persona en esta condición de que yo, conociendo el caso, ver que ayuda a su agresor porque lo ha ayudado, le ha ayudado con dinero, cuando ha pasado una situación difícil. Digamos que ese es un caso puntual, ¿sí? Sí. Pero entonces ahí, ¿cómo? Porque hay muchas personas que en consejería me preguntan, bueno, pastora, y si ya que hay una condición donde ha habido un abuso, sé por la palabra y soy creyente que mi deber es perdonar, porque es parte de mi sanidad y es de mi proceso, porque mucho me ha perdonado el Señor y yo puedo perdonar. Pero ¿cómo hacer? ¿Es obligatorio? Prácticamente esa es la pregunta. ¿Es obligatorio volver a tener una relación cercana con esa persona? Bueno, es una situación muy, muy, muy especial y una pregunta muy importante esta. Porque sí, empezamos a cuestionarnos, bueno, pero, o sea que yo tengo que perdonar a una persona pronto que me ha hecho un abuso, ¿sí? Pues para llevarlo, por ejemplo, como a situaciones como esa. Veámoslo desde el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, él creía y estaba convencido en sí mismo que él estaba haciendo lo bueno. O sea, obviamente no es el caso de un abusador, pero pues lo voy a usar, ¿ok? Y él pensaba que estaba haciendo lo correcto, sin embargo, él como un conocedor de la Torá debió haber sabido que estaba haciendo lo incorrecto porque estaba matando, él estaba asesinando, él estaba persiguiendo a creyentes de Yeshua. Él recibía carta de parte de los líderes religiosos para combatir a la plaga, que supuestamente eran los primeros creyentes en Yeshua. Y precisamente él fue testigo y presenció la muerte de aquel mártir de Esteban, ¿sí? Y de hecho él dio su aprobación, él aprobó la ejecución de él, el cual murió apedreado. Imagínense para la familia de Esteban, ¿sí? Tratemos de hacer suposiciones, ¿no? De su esposa, o su familia, sus padres, sus hermanos, obviamente los hermanos en la fe,
También, claro. También, que le porque nos amamos, Mm. ¿cierto? Sí, unos nos amamos. Y ver cómo a Esteban, de una manera tan cruel, lo asesinan, Sí. lo matan, ¿sí? Ujú. De una manera tan cruel. Entonces, Esteban es dado, es muerto, lo apedrean, y Esteban está en esa situación tan difícil, y Paulo está ahí y da su aprobación para que se haga. Ujú. Me imagino que la familia, los que estaban allí, vieron en algún momento a Esteban, a Paulo, lo vieron, Claro, estaban ¿sí? ahí Lo distinguían, lo presenciando. reconocían. Y era tanto así que cuando Paulo se convierte, lo que escuchaba la gente, los primeros creyentes del Mashiach, era, este es aquel que perseguía a la iglesia, a la congregación. Y de hecho el mismo apóstol Pablo en su carta lo dice, yo no merezco ser llamado apóstol, lo dice él, porque yo perseguí a la iglesia, a la congregación de Elohim. Yo la perseguí, no merezco. Él sabía, era un peso muy grande. Entonces, estas personas, estos primeros creyentes, se pudieron haber llenado de un odio muy grande contra Pablo, contra Shaul, como es su nombre, ¿sí? Se pudieron haber llenado de un odio terrible por haber estado dispuesto al asesinato de Esteban y verlo allí. Y tal vez ese odio hubiera podido ser una tranca, un obstáculo, de pronto el día de mañana para que Pablo pudiera dar su paso, Shaul, el apóstol. Y sin embargo, cuando él se convirtió, muchos escucharon de la fiereza de él, de la bravura de él y cómo él perseguía, dañaba a los creyentes. Entonces, pues, ahora se convierte él y va a ser un hermano en la fe. Tremendo, ¿no? El que era perseguidor y el que había sido, digamos, asesino, llamémoslo así, ahora era parte de la familia de Elohim. Y es que eso es bastante bravo, amados hermanos. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender es que el perdón no es por la persona, la otra persona, sino por mí mismo. Claro. Porque el perdón es lo que permite que yo pueda sanar mi corazón. Claro. Hay muchas personas que permanecen atormentadas por ciertas situaciones que vivieron en el pasado, pero están atormentadas es porque la falta del perdón hace que esa herida mantenga abierta. Entonces está infectada, porque una herida abierta y expuesta se va a infectar continuamente. En cambio, el perdón es como lo que permite que sane el corazón. Va a estar la herida, pero lo que va a quedar allí es como la cicatriz, como cuando uno se hace una cortada. ¿Sí? ¿Qué le queda a usted? La cicatriz. Ya después de que le cicatriza bien y pasa el tiempo, usted se ve eso ahí. ¿Qué tiene la cicatriz? Pues ya no le duele. Usted va a recordar que tuvo un evento que se cortó, pero pues ya no le duele. Entonces, sé que es complejo esta situación, pero es que el perdón, amados hermanos, primero es por nosotros mismos. Entonces, cuando alguien ha sufrido una situación terrible, el perdón en principio es para la sanidad de la otra persona. Anterior. Ahora, ya, si la otra persona no se arrepiente, si la otra persona no demuestra un genuino arrepentimiento y de alguna manera el Señor siempre, o sea, yo digo, las leyes deberán, las leyes humanas deberán juzgar, porque si hubo algo, por ejemplo, un abuso, pues esa persona tendría que pagar. Claro. Porque siempre todo lo que se siembre, eso mismo cosechará, y toda acción lleva una reacción, eso lo enseña la Biblia. Eso es lo que padeció el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo fue tan sensible y tan humilde que él lo aceptó. Él dijo, yo sembré esto yo perseguí, pues es lo que tengo que recoger. Yo hice esto con la iglesia, yo tengo que recoger. Él nunca
Él nunca se opuso a eso. Él sabía que lo había hecho y que de alguna manera él iba a recoger. Y lo recogió Claro, con creces. lo recoge con creces y yo pienso que lo de él era saber que el Señor le había perdonado lo imperdonable. Ujú. Cuando nuestro Señor nos perdona lo imperdonable, entonces nosotros también tenemos que empezar a decir, Señor, ayúdame a perdonar. Es que perdonar de pronto alguna fricción Sí. normal, gajes del oficio, circunstancias, porque pues entre las personas siempre van a haber A o B situaciones, pero ya cuando uno entra realmente al grado de perdón donde lo que se hizo a nuestro juicio y porque pues obviamente fue grave, puede ser imperdonable, ahí es donde realmente sopesamos que si realmente somos personas dispuestas a perdonar, Ujú. porque lo imperdonable, llámese todo ese tipo de abuso que hizo el apóstol Pablo Sí. con los creyentes, que muchos de los creyentes pensaban que era como cuando uno tiene cuando uno finge, como una estrategia. Muchos Sí. pudieron haber pensado, Para infiltrarse. exacto, y entonces vas a ver quiénes somos creyentes y nos va a hacer daño. Y él tuvo que entender todo el tiempo, yo hice algo imperdonable humanamente, pero el Señor me perdonó. Es normal que ellos tengan esa actitud conmigo. Entonces, sin embargo, el llamado sin a embargo, los creyentes era que perdonaran. que perdonaran. Entonces, yo pienso muchas veces, Señor, cuando uno ha perdonado lo imperdonable, es porque uno realmente es un hijo de Dios. Sí. Porque eso es muy complejo. Claro. Sí, es como en un caso tan difícil, de pronto, como estamos hablando de un abuso, que el Señor guarde a todos, en principio eso va a desatar una serie de emociones, no solo en la persona, sino incluso en los que lo rodean, Claro. en sus familiares. Y de pronto la gente va a empezar a tratar de decir, por ejemplo, frases, que se pudra en el infierno, que se pudra, que no, Señor, por favor, derrama tu ira sobre él, que se condene por el dolor que eso puede expresar. Y digamos que puede ser incluso válido que esa emoción inicial o ese sentimiento aflore. Pero luego, ya cuando sigue la realidad de todos nosotros, de la vida, nosotros no podemos quedarnos con eso porque eso va a ser un peso muy grande dentro de nosotros. Y por eso lo que decía el apóstol ahora, ¿sí? Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan. Entonces, creo yo que poder llegar a ese estado de perdón, no es que se va a hacer súper amigo de la persona y ay, venga, lo beso y tal. No. Pero en vez de que salga una palabra que se pudra, como algunas personas, estoy diciendo cosas que dicen la gente, ¿no? Sí, que no ha escuchado. Que se pudra en los infiernos. Hay gente que dice eso, ¿no? Así, estoy usando eso. En vez de usar expresiones como esas, ya habiendo pasado toda esa situación, diciendo al Señor, ayúdame, mira la situación tan terrible que yo viví, Señor, con esta persona. Gracias porque tú me has perdonado, Señor. Pero también tú tienes poder para perdonarle a él. Y te pido, Padre, que lo bendigas de tal manera que esta persona pueda tener la oportunidad de conocer la salvación. Eso es el perdón, amados hermanos. Poder pedir por esa persona a la que, a la que pudimos sentir en algún momento un deseo de incluso que se muera. Muerte. No merece vivir. Que se condene por el dolor que experimentamos inicialmente, porque somos humanos y experimentamos el dolor. Yo no estoy diciendo que no lo experimentemos. Claro. Pero que luego ya reflexionando y que ya estando un poco más tranquilos, podamos entender y podamos hacer como dijo el Señor estando en el madero: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí en el mismo texto que está citando, pues está perfectamente diciendo cuál es la forma en la que empezamos ese proceso camino hacia el verdadero perdón, ¿sí? Bendíganlos, a que cada que haya esa situación,
bendecirlo. Al principio saldrá de manera dolorosa, pero a veces se repite tanto, que termina el corazón siendo ministrado por la palabra Por eso, y el Señor nos ayuda. Si volvemos a Mateo 5:43, que fue nuestro texto inicial, 5:43, por eso dice, ustedes han oído que les fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Ya sabemos que eso no lo dice la Biblia, eso es lo que decían los líderes religiosos y de ciertos grupos que veían a los demás como sus enemigos por todo el maltrato al cual habían sido sometidos, obviamente. Y les enseñaron a las personas, tienen que aborrecerlos. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Pero yo les digo, mire, Mateo 5:44, deben amar a sus enemigos y orar por quienes los persiguen a ustedes. Mire que Pablo, el apóstol Shaul, era uno de los que perseguía. Orar por él. ¿Quién sabe cuántas personas Orarían. Después de la muerte de Esteban empezaron a orar por ese varón? Empezaron a decir, verdaderos creyentes, Señor, ese hombre, Shaul, que ordenó la muerte de Esteban y estuvo de acuerdo con ella. Señor, lo ponemos delante de ti. Señor, ten piedad de ese hombre. Lo entregamos en tus manos. Su alma, Señor, sálvala. Tremendo. Con mucho dolor, tal vez. Claro. Y estas oraciones tal vez empezaron ahí. La Biblia no nos narra de pronto todo esto. Pero siendo creyentes, claro, que estaban siguiendo los pasos de Mashiach y que estas enseñanzas estaban allí en ellos, claras, muy claras, estaban en sus mentes, entendían esto. Sí era el enemigo de ellos, los perseguía, pero ellos tal vez empezaron a clamar por él. Y esas oraciones se constituyeron en una bendición poderosa por quien llegó a ser el apóstol Shaul. Increíble. Tremendo eso. Algo que... Entonces a mí me gusta imaginar esto. Poderoso. Porque ellos vivían, estaban allí, estaban pasando esto. ¿Cómo iban a responder estos primeros creyentes? Los del círculo de Esteban, sus hermanos, en la fe, sus familiares, ¿cómo? Imagínense esto. Ahora, ¿qué pasó? Aquel hombre que era perseguidor se arrepintió y empezó a vivir en el camino del Señor. Pues al tener un verdadero y genuino arrepentimiento que demuestra, como dice la Biblia, ¿sí?, frutos dignos de arrepentimiento, pues bueno, entonces ya la reconciliación y el amor deben darse completamente. ¿Sí? Ahora, si la persona no se arrepiente y sigue con su actitud y todo eso, pues el perdón es para la sanidad de la persona que ha sido afectada. Y hablar y decir, Señor, está en tus manos ese hombre, esa persona que me hizo daño, esa persona, Señor, que atentó contra mi vida, contra mi integridad. Está en tus manos, Señor. Y te pido que si puedes, Señor, ten misericordia de su alma. Eso ya demuestra en sí ese amor. Sí. Porque siempre es hacia eso. Ya si la otra persona no cambió ni se arrepintió ni nada, bueno, dará cuentas al Eterno, porque el Eterno es justo. Él es justo, pero no podemos buscar hacer es nuestra propia justicia. Y por eso dice aquí, dice, para que lleguen a ser hijos de su Padre, tremendo, que está en los cielos. O sea, ustedes deben hacer eso para que lleguen a ser hijos de su Padre que está en los cielos. Claro, porque eso fue lo que hizo el Padre en realidad. O sea, Él no nos está pidiendo nada que Él no hubiera hecho. Él entregó a su Hijo, a pesar de que éramos sus enemigos, lo entregó por amor a nosotros. Y eso que es sin mostrar a nosotros ningún arrepentimiento. No. Inicial. Imagínense. Para que lleguen a ser hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman solo a quienes los aman, ¿qué galardón obtendrán? ¿Acaso no hacen también lo mismo los recaudadores? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto las naciones?
Claro, si solamente se saludan entre ellos, hermanos y todo eso, y dejaban a los otros, pues también se iba a perder la oportunidad de predicarles el evangelio a todos aquellos por estar pensando que eran sus enemigos. Entonces, si yo estoy pensando que todos esos son mis enemigos, pues nunca voy a tener yo la oportunidad de predicarles a ellos y ellos nunca van a tener la oportunidad de escuchar el evangelio de la salvación. Entonces, ¿cómo se van a arrepentir y cómo se van a salvar? Entonces, eso es un principio incluso de salvación, porque así nosotros no le ponemos obstáculo a la oportunidad de salvación de otra persona, de pronto por nuestro pensamiento de que ese es mi enemigo. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta las naciones? Por tanto, ustedes serán perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y recuerde que en la última vez que estuvimos hablando de esto, hablábamos de esa palabra tamim, perfecto, tamim, que da una sumatoria de 490 las letras. Lo vimos, sí, tamim, señor. Que significa perfecto. En donde precisamente el apóstol Shimón le había dicho al Señor, ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Y el Señor le dijo, hasta 70 veces 7. Es decir, siendo que perfecto. ¿Y cómo debemos ser perfectos? Por tanto, ustedes serán perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y Él fue tan perfecto que, siendo nosotros, ¿qué? Enemigos, nos reconcilió con Él por medio de la muerte de su Hijo. O sea, entregó a su Hijo a favor de nosotros. Así que lo que nos está demandando el Señor a nosotros es, mientras dependa de nosotros, o sea que sí va a haber situaciones que dependen de nosotros, nosotros debemos estar a paz, debemos perdonar y debemos amar. Ninguna circunstancia en la vida puede ser tan superior que no nos permita perdonar, que no nos permita amar. Obviamente, ¿qué se espera? Que la otra persona también tenga la misma disposición, como el apóstol Pablo, el apóstol Shaul, que tuvo esa disposición. Aunque él hizo daño, tuvo la disposición de resarcir, de reconocer y de también amar y de perdonar y ser perdonado. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos hacer, amados hermanos. Sé que esto es duro. No piense que para mí esto es fácil también decirlo así, pero es la verdadera vida. Es lo que nos permite a nosotros llegar a ser hijos del Padre que está en los cielos. Si no lo hacemos de esa manera, entonces, ¿qué de diferente estamos haciendo nosotros a los que están afuera? A los del mundo, a las naciones, a los gentiles. Amén.